Y, bueno, ahí me dice que está grabando, estamos grabando. Em, la idea es que vamos a trabajar siempre mediados por el campus virtual, y para eso vamos a necesitar que estén conectados, ¿sí? Sabemos que, como decía Marcelo, están un poco cansados de la virtualidad. Sobre todo seguramente habrá muchos que vienen del secundario y han terminado sus estudios secundarios bajo esta modalidad, pero entendemos que esta materia, que es precisamente de tecnología, eh, tiene sus beneficios, ¿sí? Cursarlo de esta manera. Así que les damos la bienvenida, esperamos que estar a la altura de sus expectativas con esta materia. Recién les puse en el chat, seguramente hay muchos que están conectados eh, desde el celular, pero siempre vamos a ir interactuando también por el chat, no solamente va a estar abierto para consultas y demás, más allá de que pueden abrir los micrófonos, pueden interactuar, no hace falta que tengan los micrófonos siempre silenciados, es decir, cuando tengan una consulta, directamente o levantan la mano a través de las reacciones, o abren el micrófono e interrumpen, no hay ningún problema. Sí vamos a utilizar el chat, por ejemplo, ahora les pedí que pongan el presente. Nosotros vamos a tener en cuenta la presencialidad, entre comillas, de los encuentros sincrónicos. Ya les vamos a explicar que vamos a tener encuentros sincrónicos y asincrónicos, pero en los encuentros, es decir, cuando el Zoom, van a tener que dejar el presente en el chat para que nosotros podamos ir teniendo un registro de la presencia de ustedes en las clases. Lo mismo que los días viernes, que van a ser asincrónicos en general, van a tener trabajos prácticos o actividades, y ahí vamos a controlar, o más que controlar, tener en cuenta la presencialidad de ustedes, ¿sí? El presente. Bueno, por el momento nada más. Bueno, sin más, más Preámbulos. preámbulo, vamos a Hola, iniciar. disculpen. Sí, Tengo una duda. adelante. Buenas tardes. Buenas Con tardes. respecto a los encuentros sincrónicos, ¿la entrega de los trabajos prácticos se va a estar dictando en ese momento de la supuesta clase, que era a las 19:30, o cómo va a ser la metodología de las clases asincrónicas? Bien, ahora le vamos a explicar todo y vamos a ser Ah, bien. intrépidos y vamos a seguirlos si no aparecen, los vamos a ir a buscar a sus casas y vamos a ejercer el poder de policía como hace el Estado Nacional, en donde tocan timbre. Algunos de ustedes han tenido que salir como testigos, yo tengo que salir varios porque regresaron de viaje de algunos países y entonces hay que salir como testigos. Haremos lo mismo con ustedes, no se preocupen. Bueno, les voy a presentar vamos a proyectar la pantalla y vamos a ver de qué se trata la materia, de qué se trata esta primera clase y sobre todo cómo vamos a interactuar a través de este campus virtual que es el aula. Y esto que nos preguntaba Antonina en cuanto a la idea esto de lo sincrónico y de lo asincrónico. Voy a proceder entonces a compartir la pantalla y lo que vamos a ver en este caso es la presentación de nuestra materia. Tecnologías de la información es nuestra materia, como habíamos dicho, yo voy a estar a cargo de la materia como profesor adjunto y Verónica como ayudante. Yo la dejo ahora cortada la lechuga. No hay ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer es, si vamos a silenciar los micrófonos. ¿Hay puré también? Sí, Hay puré a Bauti también. calentale puré. Ay, por favor. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver. Yo voy a proceder a silenciar a todos, ¿sí? Pero vamos a hacer primero la presentación, los silencio a todos, no hay ningún tipo de... Y yo después les voy a dar nuevamente la posibilidad de audio, digo, para hacer algún tipo de consulta. Igual ustedes vieron que tiene la posibilidad de alzar la mano y demás, que quiera hacer alguna pregunta sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, bien, comenzamos entonces. Nosotros hemos previsto en este sentido que la materia tenga encuentros sincrónicos y asincrónicos. Los días lunes para nosotros van a ser momentos de encuentros sincrónicos, en donde nos vamos a estar nosotros conectando 19:30. Los encuentros, para no aburrirlos a ustedes, van a ser entre 30 a 45 minutos con sus preguntas, y no va a tener el horario completo de materia
como si estuviésemos en clase originalmente en nuestra aula, como lo hemos cursado en el 2019, ¿sí? A partir de esa fecha después ya empezaron a ser virtuales. Por lo tanto, el entorno virtual en que nos vamos a manejar van a ser con clases sincrónicas los días lunes y con clases asincrónicas los días viernes, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy, además de explicarle el entorno virtual en el que nos vamos a manejar, vamos a ver lo que nosotros llamamos las complejidades de las tecnologías de la información y la comunicación. Cómo nosotros vamos a abordar esta materia teniendo en cuenta esta complejidad. Finalmente, vamos a ver cuál es el objetivo que tiene la materia, vamos a ver la modalidad de cursado, cómo se va a hacer la evaluación y aprobación de la materia. Más allá de esto de evaluación y aprobación, lo que buscamos es que ustedes se interesen por estos contenidos, que se los hagan propio, porque esto luego le va a servir en su carrera. Esta es una materia que, digamos, está dentro de una de las áreas que lo que busca es que sean los cimientos para los demás temas que ustedes van a tener que abordar a lo largo de su carrera. Y a su vez, van a encontrar ustedes que en cada una de las clases, tanto que sean sincrónicas o asincrónicas, al final van a ver esto, que se llama próximas actividades. En esas próximas actividades se van a quedar claro cuáles son los materiales que nosotros dejamos a ustedes a disposición para que puedan leer previamente antes de hacer el encuentro. Vuelvo a repetir, sea sincrónico o asincrónico. Si ustedes ven la estructura curricular de la materia, aquellos que se han inscrito, digamos, a la carrera, habrán visto que hay 3 niveles dentro de las asignaturas, ¿sí? La facultad lo llaman 3 grandes áreas o 3 áreas temáticas. La de formación básica, que son algunas de las materias que ustedes ya han cursado, ¿sí? Entre ellas introducción a la economía, introducción a la administración, las que se llaman de fundamentación disciplinar y finalmente la de actuación técnico-profesional. Nuestra materia da inicio a lo que se llama la fundamentación disciplinar, ¿sí? Dentro de esta materia, tecnologías de la información, las otras materias que componen esa rama, ¿sí? Que dan fundamento, como le decía, a las otras materias, son estas que están puestas aquí, que van desde comunicación y medios, los lenguajes, la semiótica y los distintos talleres que ustedes irán completando a lo largo de los 3 años que corresponde a esta tecnicatura en periodismo digital. Aquí lo que están viendo ustedes es una breve referencia de lo que es el aula virtual que nosotros vamos a trabajar a lo largo de este año. Lo que ven ustedes aquí es un primer módulo que es la introducción, las 4 bloques en los que nosotros hemos dividido nuestra materia, que son 4 grandes unidades. En esas unidades ahora las vamos a recorrer brevemente. También le hemos puesto a ustedes un bloque que son sitios recomendados, temas que nosotros vamos a ir charlando a lo largo de la materia, que si bien no los vamos a explicar en clase, sí le vamos a dejar sitios que ustedes van a poder navegar, que ustedes van a poder recorrer, en donde se va a ir ampliando la información que nosotros le estamos dando. Por el otro lado, tenemos el foro de debates, que nosotros le llamamos ese foro de participación en realidad, en donde ustedes van a completar una serie de actividades que nosotros les vamos a ir indicando. Y tenemos, para aquellos que ya han cursado otras materias en el primer cuatrimestre, las 2 AP, ¿sí? Estas actividades pedagógicas evaluables que están determinadas dentro de la facultad y que la idea es que ustedes las puedan aprovechar para que sea un complemento a esta teoría, a estos temas que vamos a ir viendo, ¿sí? La idea que las AP, estas actividades, las dos son evaluables, obviamente, las 2 reciben una nota, la van a hacer en grupo, ¿sí? Y para eso les vamos a indicar hoy cómo vamos a hacer la división de esos grupos. Y finalmente van a encontrar ustedes los bloques de parciales y recuperatorios y los exámenes finales cuando la facultad publique las fechas de esas mesas. Todo el material ya está disponible. Ahora vamos a navegar el campus. Todo el material está disponible para que ustedes puedan navegarlo y encuentren todo, absolutamente todo el material de la materia va a estar dentro de este campus. Si te parece, Vero, yo entro desde aquí al campus, ¿sí? Y lo recorremos, ¿te parece? Dale. Si querés ir explicándoles, Vero, adelante, por favor. Mientras yo Bien, ingreso. ahora cuando veo... ¿Todos han podido entrar al aula virtual? ¿Sí? Sí. ¿Han podido recorrer algo?
Todo. Oh, muy bien, muy bien. Ahora van a ver que ustedes van a tener disponible algunas cuestiones y nosotros tenemos todo el campus armado y tenemos toda la información disponible. Lo que vamos a hacer es, hay algunas cosas que ustedes van a ver ahora que después no lo van a ver, porque nosotros lo tenemos de forma oculta. Más que nada para no marearlos y para que puedan ir llevando el ritmo de la cursada. Como decíamos, arriba de todo les dejamos, porque vamos a tener los encuentros de los lunes, que van a ser crónicos, es decir, que todos los lunes, excepto que suceda algo y les vamos a avisar con anterioridad y demás, hay algunas inactividades académicas, si no pasa nada de todo eso, los lunes 19:30 nos vamos a encontrar siempre por este canal, por el Zoom, y siempre va a ser la misma dirección. Por ende, ahí está contenido el Zoom, donde nos vamos a encontrar todos los lunes. Los viernes las clases van a ser asincrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Alguien está escribiendo la pantalla. Decía, los días viernes vamos a tener encuentros asincrónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes en algún momento, no es que tienen que entrar 19:30, pero sí va a haber actividades que van a tener asignadas con un horario de apertura y horario de cierre. Puede ser que la actividad se abra el viernes a las 19:30 y termine 21:30. Entonces, siempre tienen que estar atentos a las actividades que les vamos a subir los días viernes. Más allá de que también van a estar subidas las clases, ¿sí? Bien, en la introducción, si querés abrir la introducción, Marcela, ahí van a encontrar unas 2 videos de presentación de la cátedra que han hecho alumnas que ya han pasado por la materia, y les dan una especie de recomendación o sugerencias para llevar y cursar esta materia, sobre todo bajo la modalidad virtual, ¿sí? Debajo van a encontrar nuestros canales de comunicación, siempre estamos disponibles, pueden conectarse a través de la mensajería a través del foro de consultas, que eso está al principio, por el mail de la cátedra, que si cliquean cada uno de estos les va a aparecer, por el Instagram también, si bien es una vía de comunicación más informal, al haber creado un Instagram propio de la cátedra, lo utilizamos como vía de comunicación, más allá de compartir material y demás, más descontracturado, para que participen, para que compartan, todo lo que quieran hacer en el Instagram, pero también es una vía de comunicación que muchas veces es más rápida e instantánea que otras vías de comunicación. Si tienen que hacer alguna consulta, pueden mandar un mensaje directo por el Instagram, que también lo vamos a contestar. Y también tenemos un canal de YouTube, que ahí les vamos a ir guardando las clases. Nosotros grabamos todas las clases, ya sea los encuentros sincrónicos como los asincrónicos, van a estar todas las clases subidas al canal de YouTube. Si van ahora, van a ver las clases del año pasado y algunos materiales de años anteriores. Pueden ver esos, si quieren recorrerlos, si quieren adelantar, no hay ningún inconveniente, y si no, todas las clases nosotros les vamos a subir la clase que han cursado o que tienen que cursar ustedes. También acá van a encontrar el programa de la cátedra, la guía del estudiante y una pequeña presentación de nosotros, los docentes. Ahí tienen todo el contenido, toda la bibliografía. La bibliografía está dividida en material obligatorio y complementario. Todo está disponible en el aula virtual. Si hay algún material que no está, generalmente es porque es complementario, y cuando la materia se cursaba de forma presencial, le dejábamos el material en la fotocopiadora, pero el año pasado hemos digitalizado todo el material, así que tienen todo el material. Y ahí van a encontrar, nosotros más jóvenes, sin arrugas, una pequeña presentación nueva. Bien. Después van a encontrar 4 bloques, si querés podés salir de ahí, van a encontrar 4 bloques que son las unidades, y en cada unidad
ahí. En cada unidad van a encontrar una carpeta que dice clases sincrónicas y asincrónicas, ahí les vamos a subir las clases, ahora solamente tienen el cronograma, pero a partir de hoy, que ya esta clase está siendo grabada, les vamos a subir esa clase y el material bibliográfico, ¿sí? Después, ya tienen 2 actividades que ahora en un ratito les voy a contar de qué se tratan, pero ya las pueden ir haciendo. Y después van a tener las carpetitas con lecturas obligatorias y lecturas complementarias, eso ya lo tienen disponible. De todas maneras, después se lo vamos a ir ubicando por clase. A cada clase o en cada carpeta van a tener clase 1 con sus respectivos textos y el video de la clase. Y también les vamos a dejar videos, que acá ustedes no lo ven, pero está ahí, no lo van a ver todavía, para que no se confundan, pero van a tener videos, si querés abrir la carpeta de videos, nosotros siempre vamos a hacer referencia a distintos materiales multimediales, videos y demás, que hacen referencia a algún contenido que abordamos en la materia, o en la clase en particular, y les vamos a indicar cuáles son los videos que tienen que ver. Hay algunos que los vemos en las clases, y hay otros que les vamos a indicar que los vean para poder seguir un determinado tema, o porque vamos a debatir o compartir algún material en el foro y demás. Bien. Después, tienen ahí, bueno, van a tener las presentaciones, que son las clases, eso no lo abras porque los vamos a confundir. Y después, con respecto al foro, si querés entrar en el foro de participación, ¿cómo vamos a trabajar acá? Todas las actividades que se presentan en el aula virtual, sea que tengan nombre de actividad, trabajo práctico o actividad pedagógica evaluable, todas son obligatorias. ¿Qué quiere decir esta? Que todas, si bien algunas tendrán nota numérica, hay otras que tendrán nota conceptual. Por ende, todas las actividades que estén contenidas en el aula virtual y asignadas con fecha y día de entrega, tienen que estar completas, ¿sí? Bien. Con respecto al foro de participación, les dejamos algunas pautas. Se me silenció, perdón. ¿Qué es lo que esperamos y cómo esperamos que participen del foro de participación? Bien. Después van a encontrar las 2 actividades pedagógicas evaluables, que todavía no tienen nada visible, pero que prontamente les vamos a asignar las consignas y demás, fechas, pero eso hay un tiempo todavía para verlo. Bueno, después los parciales y recuperación todavía no lo tienen visible, es lo que teníamos asignado, y después un mosaico de eso cuando terminemos de cursar. Bien, eso con respecto al aula virtual. Bueno, Marce, ¿querés seguir con la presentación? Si dejas de compartir y volvés a compartir, me parece que se van las rayas. Bien, ok. Entonces, vamos a regresar entonces. Voy a volver a compartir pantalla en este caso. Y entonces lo que le vamos a comentar ahora está vinculado al tema de en qué consiste, digamos, la propuesta concretamente. Nosotros les vamos a presentar a ustedes 4 grandes bloques. El primero vamos a evaluar qué impacto tuvo la tecnología, lo que algunos llaman la revolución tecnológica, otros hablan de un cambio generacional de época vinculado a lo que se llama la sociedad, la comunicación y cómo impactó las nuevas tecnologías. Recuerden que estamos hablando de tecnologías digitales, ¿sí?
La definición de tecnología es amplia, lo que nosotros nos vamos a poner en foco es las tecnologías digitales en particular, porque eso lo que trae es un cambio, no solamente desde el punto de vista de aquello que es el hard, sino también en el soporte, el software, ¿sí? Y cómo eso va a impactar finalmente en la mediación que se produce actualmente en materia de la comunicación. Eso va a ser la primera unidad. Son grandes preguntas que intentaremos contestar esas preguntas. La segunda unidad está vinculado al paso esencial entre lo analógico y lo digital. Ahí lo que van a encontrar ustedes va a haber una evaluación. La evaluación, esa primera evaluación que le vamos a hacer a ustedes, que son una serie de preguntas, la idea es que no la contesten googleando, sino que ustedes puedan responder esa evaluación y que les sirva luego como instrumento para saber, bueno, a ver, qué es lo que contesté al principio, luego de cursar la unidad, qué pude aprender y finalmente eso me va a servir para poder rendir el examen parcial. El tercer gran bloque nos vamos a parar en lo que es la convergencia digital. Vamos a trabajar principalmente lo que se llama la convergencia en sus tres grandes modalidades, que es el hardware, el software y las redes. Y vamos a basarnos en un componente en particular que reúna estas tres convergencias, que es los teléfonos inteligentes, los smartphones. Vamos a ver todo lo que tiene que ver ahí con el tema de que se conoce como Big Data, Machine Learning, el tema de los algoritmos, la robótica, la inteligencia artificial, y vamos a ver también lo que ya está operando a nivel mundial, que es el 5G, ¿sí? Lo que es la comunicación digital para telefonía en la quinta generación, ¿sí? Recuerden que ahora estamos operando en la cuarta generación y estamos pasando a la quinta generación en cuanto a Internet, lo que se denomina la Internet de las cosas. Vamos a ver también las redes sociales, vamos a ver la comunicación digital desde el punto de vista interactiva, y conceptos como hipertextualidad, multimedialidad que ha permitido, y reticularidad, conceptos que ha permitido la convergencia digital. El gran pasaje, ¿sí?, de lo analógico digital lo vamos a ver entonces ya puesto en una matriz estrictamente de esta nueva tecnología. Y finalmente vamos a abordar lo que llamamos los nuevos y los viejos medios, y cómo ha entrado en crisis, y cómo hoy en día se presenta como una crisis en esto que está ocurriendo actualmente. Medios analógicos que nosotros consumimos, como es la radio, la televisión, con los nuevos medios vinculados a las redes sociales, ¿sí?, y a lo que es el streaming, y a este consumo que hacen justamente que nosotros y las personas hacen en cuanto a audiencias. Decíamos que había una complejidad en esta materia porque la tecnología tiene una base que es una base histórica, ¿sí? Hay una línea temporal en cuanto a las tecnologías que el hombre ha utilizado para comunicarse y, por lo tanto, se muestra una línea que podemos decir que es cronológica. Esto no es una materia de historia de las tecnologías, pero la idea es que ustedes puedan ubicar a las tecnologías en ese rango. Le vamos a pedir que si todos podemos silenciar los micrófonos. Bueno. ¿Quién se hace cargo? Bien, ahí silencié a todos. Ustedes supongo que me siguen escuchando, ¿verdad? Pulgar para arriba si me están escuchando. Excelente. De esta manera sí silenciamos a todos. Decía entonces, no vamos a hacer una historia de la tecnología, pero le vamos a pedir a ustedes un trabajo para que podamos hacer esta cronología, que hoy en día es muy sencilla porque tenemos justamente estas herramientas que son la digitalización que nos ha permitido la idea de poder acopiar materiales y podemos ir a buscar esos materiales, digo, en cuanto a los datos. Si yo hoy en día le pregunto, ¿cuándo comenzó a operar la televisión analógica de color en la Argentina? Bueno, con solo googlear ustedes sabrían cuál es la fecha. Lo mismo cuando apareció la televisión en la República Argentina. La idea es que puedan tener estas referencias sin que, memoricen esas fechas porque, vuelvo a repetir, hoy en día está disponible esa información. El segundo término de esta complejidad en cuanto a esta materia tiene que ver con los impactos de la tecnología. No vamos a hacer nosotros una descripción exhaustiva de los impactos, pero sí vamos a marcar algunos de ellos que luego se transponen en lo que es la interpretación y la mediación que cambia. Ustedes saben que en las teorías de la comunicación se estudian los medios, pero también qué produce esas mediaciones desde un punto de vista cultural. Las tecnologías digitales han impactado en la sociedad de una manera tal en donde el cambio ha sido totalmente disruptivo. Hoy vamos a hacer un abordaje mínimo para poder entender y hacer una alianza
entre los que cursaron teoría de la comunicación en el primer cuatrimestre y cómo se soporta esas teorías de la comunicación entonces en la tecnología. Otro de los puntos de esta complejidad tiene que ver con la revolución digital. Hemos pasado de lo analógico a lo digital y este cambio singular va a traer una serie de complejidades, ¿sí? que vamos a abordar. Pero nuevamente, no nos vamos a detener en hacer una descripción detallada de la digitalidad, porque no nos alcanzaría el tiempo físico que tiene esta materia. Finalmente, vamos a ver estos conceptos que tienen que ver con el hard, con el software, la gestión de datos, ¿sí? Que lo producen hoy en día las nuevas tecnologías, han posibilitado que nos conozcan, ¿sí? Las tecnologías, las tecnologías con las que nosotros operamos hoy en día nos conocen, pero además aparece el concepto de la inteligencia artificial, esa posibilidad de, al nutrirse permanentemente de datos, bajo un algoritmo, es decir, una receta que va tomando esos datos, las máquinas, entre comillas, comienzan a pensar y comienzan a actuar independientemente de aquel que la haya programado para un fin determinado. Y vamos a ver el concepto de las telcos, las telecomunicaciones, porque no solamente se trata de software, de hardware, manejos de datos, sino también de las telcos. Las empresas de telecomunicaciones que son las que dan el soporte, es decir, lo que se conoce en la industria como los fierros, es decir, finalmente, cuando hablamos de una autopista digital, esa autopista se reproduce en algo físico. Tiene que existir los cables submarinos, tiene que existir la fibra óptica, tiene que existir las granjas de servidores para que esos datos se acumulen y puedan interactuar dentro de estas redes digitales. Y luego vamos a ver los medios interactivos de comunicación, lo que se llama actualmente hipermediaciones. Si existían medios y existían comunicaciones, en la era digital existirán medios digitales y existirán hipermediaciones. Y por lo tanto vamos a abordar estos conceptos descritos entre otros autores como Scolari. Y finalmente vamos a ver algo que a ustedes les va a interesar, que tiene que ver con su actividad específica de periodista, es decir, para qué van a utilizar estas tecnologías. Vamos a ver cómo se interactúa entonces la actividad periodística con las redes digitales, que es un canal, digamos, de transmisión que hoy en día nosotros lo utilizamos, pero que los profesionales, digamos, deben interactuar con ellos, y vamos a ver el concepto del streaming, ¿sí? Que cambia lo que se llama la industria cultural. La industria del entretenimiento está haciendo, tiene, digamos, un cambio importante en lo que es el streaming. No solamente la industria cultural, sino también la industria discográfica, que es otro gran soporte, en este caso, de la industria de consumos culturales. Esta es la complejidad, repito, lo que vamos a hacer es poder ver un todo, indicándoles permanentemente dónde estamos parados y pudiendo hacer un mapa para que ustedes puedan seguir la materia. Cuando hablamos de hard, estamos hablando de estos grandes competidores de la industria. Ustedes saben que si nosotros vamos a la telefonía móvil, a la telefonía inteligente, es decir, el aparato que nosotros utilizamos para poder comunicarnos, eso es un hard. Y ese hard hoy en día está dirigido, está llevado adelante por tres grandes competidores, si ustedes quieren, tres grandes jugadores dentro de esta industria, como es Samsung, la empresa coreana que produce celulares, la industria norteamericana que produce la marca Apple, que obviamente ese hard se hace en China, y Huawei, que es una empresa propiamente china, que es la mayor proveedora de los servidores, es decir, por donde fluye la información, en donde se acumula esa cantidad de datos y hace que fluya por las redes digitales. Si nosotros hablamos entonces del software, estamos hablando de esto, con lo que nosotros interactuamos permanentemente. Entramos a una tienda digital, a un store, bajamos una aplicación y nosotros interactuamos permanentemente con este software. Y este software lo que hace es, en definitiva, trabajar a partir de los datos. Nos conoce, nos informan y nos sugieren, ¿sí? Todo esto bajo una base que tiene que ver principalmente con la unidad que lo alimenta, que es el dato, pero soportado sobre todo en grandes algoritmos. Hoy en día, el activo principalmente de estas grandes plataformas son sus algoritmos. Es lo que vale finalmente, ¿sí? Y son algoritmos, además, de predicción, ¿sí? Predicen acciones y nos posibilitan, en este caso, o nos dan a conocer una serie de variables en las cuales nosotros podemos elegir. Uno de los autores que vamos a estudiar
dice que estamos hoy en día sometidos a los algoritmos, porque la realidad que nosotros en definitiva contemplamos no es la totalidad, sino que es aquella en la cual los software nos dan a conocer una determinada realidad. Finalmente, la gestión de datos, y esto yo siempre lo pongo como ejemplo, cuando se podía volar, yo vuelo a un país limítrofe, interactúo obviamente con la página de Aerolíneas Argentina, dejo todos mis datos, hoy todos saben que se hace un pasaje, igual que el check-in, se realiza simplemente a través de la página web. Confirman, por ejemplo, mi vuelo, en este caso que iba a realizar, me envían el pasaje electrónico, paso por una de las terminales, en este caso el aeropuerto de Ezeiza. Antiguamente se sigue haciendo hoy en día el tema de migraciones, se hace a través de controladores, de personas del área de migraciones, pero hoy en día ya existen estas terminales digitales. Con solo uno poner su pasaporte, poner si sale a país limítrofe su DNI y su ticket aéreo, directamente se abre la puerta para que uno pueda pasar a la zona de embarque. Y una vez que yo llegaba a mi lugar de destino, a través de mi teléfono, recibo este mensaje en donde el gobierno argentino me decía que si necesitaba algún tipo de asistencia, en este caso consular, bueno, que podía comunicarme a través de los medios digitales que contaba, en este caso, el gobierno, que es la página web, ¿sí? En esta aplicación que se llama Estás con Vos, y el número de teléfono donde yo podía comunicarme. Fíjese que el primer mensaje tiene que ver con esto de está marcando el roaming y la empresa, digamos, que me recibe en el país limítrofe, diciéndome cuánto es lo que cuesta la llamada, y la segunda que recibe es un mensaje del gobierno argentino. Esto tiene que ver con gestión de datos, y vamos a hablar en qué consiste la gestión de datos. Por lo tanto, vimos el software, vimos el hardware, vimos la gestión de datos. La otra gran faceta tiene que ver con las telcos, esto que decía, las grandes compañías que nos proveen los servicios. Nosotros estamos conectados aquí, y si yo les pregunto a ustedes, seguramente me van a decir quién es su proveedor del servicio de Internet. En mi caso, funciona con algunos cortes, es la gente de Fibertel, que es el que brinda el servicio, que está integrado a la empresa Clarín. Clarín fue la que compra la empresa de telefonía Telecom, que era antiguamente de capitales italianos. El grupo Clarín se hace cargo de la empresa de telecomunicaciones, que en una primera etapa, en la década de los 90, cuando se privatiza lo que era la telefonía estatal, se divide la empresa en dos grandes compañías. Una es Telefónica, lo que se llamaba Telefónica de Argentina, que hoy en día cambió a la marca Movistar, que atendía todo lo que era la telefonía fija y móvil, zona sur, y Telecom, que quedaba en la zona norte. Eso luego los contratos fueron modificándose y perdieron relación geográfica. Hoy en día ambas empresas operan a lo largo de todo el país. Vamos a ver entonces cómo se da esta vinculación de estas grandes compañías que a su vez operan con cables submarinos que nos permite conectarnos, que a su vez operan con lo que se llama la tecnología satelital. Vamos a ver en qué momento se usa cada uno de ellas, y a su vez vamos a ver también cómo opera la tecnología vinculada a la comunicación telefónica. Los receptores que tienen incorporados nuestros teléfonos celulares, que es un software que tiene incorporado la posibilidad de transmitir datos y transmitir lo que se llama mensajería, tanto de texto como de voz, que fue el inicio del plafón de las tecnologías que utilizamos hoy en día, como es WhatsApp o como es, en el caso de Telegram, aplicaciones que corren sobre estas estructuras estrictamente físicas. A veces nosotros no lo entendemos así, y vamos a ver cómo se da esa conexión a nivel global, ¿sí? Que permite esta gran autopista a nivel internacional. Vamos a ver desde el inicio de la estructura de Internet hasta nuestros días. Y finalmente, todo esto crea representaciones. A mí me gusta mucho Los Simpsons porque tiene casi 34 temporadas de la cadena Fox, y lo que es interesante de esto, porque esto crea representaciones finalmente, ¿sí? Y ahora vamos a entrar entonces en una profundidad para entender esto. Fíjense qué interesante esto, como Los Simpsons reproducen una imagen que efectivamente ocurrió. Esto es la entrega de los premios Oscar, en donde Cooper toma en este caso una fotografía, era para el programa de Ellen, era la que conducía esa ceremonia, y fíjense cómo se reproduce tanto esto de la representación, tanto de la realidad como lo ficcional, donde aparece Homero Simpson reproduciendo
lo quitan obviamente de la fotografía original, pero se están tomando una selfie. Y lo principal que tenemos aquí es una tecnología, si nosotros vemos la primera fotografía, digamos la real, es una cámara de televisión física de las que nosotros conocemos, y la transmisión que se estaba haciendo era en paralelo. Esto tuvo un pico de view, ¿sí?, de reproducciones, esta selfie que se tomaban ellos en vivo. Y además había una transmisión en vivo, esto que se llama el streaming. Con lo cual acá tenemos los dos soportes, el soporte físico tradicional de la televisión, y vemos cómo se incorpora el concepto del streaming. Y aquí va a aparecer el gran debate, el gran dilema, lo que vamos a estudiar nosotros permanentemente, que tiene que ver con lo viejo y lo nuevo. Fíjense ustedes las viejas tecnologías en donde toda la familia estaba representado en horarios determinados, con programaciones determinadas, en donde se puede ver claramente las antenas representan las señales electromagnéticas. Los antiguos aparatos de televisión tenían obviamente la forma de reproducir. Los canales reproducían a través de sus plantas transmisoras, que es una antena, que lo hace a través del éter, del aire, ¿sí? Señales electromagnéticas que son estrictamente analógicas, que llegaban a nuestro aparato, que podía reproducirlo. Si teníamos un aparato que era de tecnología blanco y negro, la señal era blanco y negro. Si teníamos color, se reproducía en color. Pero fíjense en lo que ocurre en esa primera imagen, en donde toda la familia, hasta en este caso el animal, están frente a la televisión. Era un lugar en donde se reunía toda la familia con horarios determinados dentro de esa programación. Y fíjense en los nuevos medios, en donde cada uno ya tiene lo que se denominan las 4 pantallas, ¿sí? En las 4 pantallas se denomina lo que sería la computadora, los que llamamos hoy en día los televisores inteligentes, los Smart TV, donde aparecen en este caso las tablets, ¿sí?, una de las pantallas, y finalmente tenemos la 4ª pantalla, que es nuestro celular. Esas son las 4 pantallas que hoy en día trabajan mancomunadamente. Y fíjense que en este caso el padre de familia, que es Homero, y Marge, están viendo la televisión. Aparece el control remoto, que en la primera de las imágenes no aparece ese control remoto, con lo cual podemos asimilar de que estamos hablando de un Smart TV, un televisor inteligente. Aparece la más pequeña de la integrante de la familia, donde está abrazando a un teléfono celular, seguramente jugando a algún jueguito. Aparece un teléfono, pero de mayor dimensiones, que tiene bar, que significa obviamente la tablet, y finalmente con un sistema de Bluetooth conectado el audio a la Mac, ¿sí? Hacen muchos juegos en Los Simpsons con esto de la manzanita, una manzana que está comida de los dos lados, simulando el logo de Apple, ¿sí?, y por lo tanto de la computadora. Bien, entonces lo que vamos a estudiar nosotros permanentemente es esto entre lo viejo y lo nuevo. ¿Qué significa lo nuevo y lo viejo? ¿Qué significa lo analógico? ¿Y qué significa lo digital? Y para entrar entonces, antes de mostrarles a ustedes y de comentar de qué va a ir la materia y cómo vamos a evaluarlo, simplemente una referencia para aquellos que han cursado la materia teorías de la comunicación. Entiendo que la mayoría la han cursado, ¿verdad? Pulgar para arriba, a ver si me pueden indicar. Bien, perfecto. ¿En qué consistió la materia de teoría de la comunicación? Si nosotros nos remontamos a 1948, unos señores que trabajaban para la empresa telefónica, que era la Bell Communication, que era la empresa norteamericana de comunicaciones, había teóricos. Entre ellos, lo habrán estudiado ustedes, Shannon, McWeber. Los dos venían en realidad de la ingeniería. Y la empresa creó un laboratorio para decirles, che, tenemos aquí un problema. Entre algo que estoy emitiendo y algo que está recepcionando, en realidad entre una antena y la otra, con un cable físico, cable de cobre, ¿sí?, estoy emitiendo una señal, y por lo tanto el dato que estoy poniendo aquí, con el dato de parte, digamos, del receptor, lo que está ocurriendo es que tengo una pérdida. Y esa pérdida hace que el dato fidedigno hacia el receptor no esté llegando. Y estamos hablando no solamente de lo que nosotros entendemos, siempre lo pensamos en cuanto a un mensaje, ¿sí?, en cuanto a mensaje de voz, sino que tenía que ver con datos concretos. La pérdida tenía que ver por lo físico. Ustedes saben que un cable, ¿sí?, tiene adentro hay una señal, esa señal se reproduce, y si algo lo llegara a alterar, como puede ser, por ejemplo, una fuente de ruido, alteraría la señal, y por lo tanto el dato que obtengo en cuanto a receptor no sería el mismo que se está emitiendo. Y por lo tanto, esta es la duda que se le presentan a los ingenieros. Comienzan a trabajar, y entonces comienzan a trabajar con esto que se llama fuente de información, destinatario de la información, concepto que nosotros vimos desde la primaria, que después lo retomamos aquellos que se especializan en comunicación, entre lo que se llama señal, señal recibida, emisor, receptor, y este gráfico que se puede ver representado el siglo pasado, 1948, ¿sí?
Estos señores van a trabajar y va a aparecer un tercer señor que se llama, seguramente lo estudiaron ustedes, se llama Norbert Wiener. Norbert Wiener tiene un libro que se llama Cibernética. Y fíjense en que va a apuntar a un tema que es muy interesante, en donde él va a hablar de lo que es la teoría de los mensajes. Dice, bueno, no nos interesa tanto hablar de los datos que se pierden, sino que hablar de los mensajes. Y por lo tanto, él va a crear lo que se llama la teoría de los mensajes. Lo va a hacer, repito, en 1948. Y miren lo que dice él. Dice, además de la parte electrónica de su transmisión, existe un campo muy amplio que incluye no solo el estudio del lenguaje, sino además el estudio de los mensajes como medio de manejar aparatos o grupos humanos. Esta idea que los mensajes, ¿sí? A través de este medio, se puedan manejar aparatos y grupos humanos. Estamos hablando que no conocía aún la tecnología estrictamente digital. En ese momento se estaban haciendo las transmisiones que eran, estaba incipiente lo que era la electrónica, que vamos a charlar en qué consiste la electrónica, que permitió la computadora, que permite, obviamente, las tecnologías que hoy en día nosotros estamos soportando. Pero fíjense que en este momento él va a hablar de un término que se va a utilizar mucho, que es el de cibernética, y a este señor nosotros le vamos a deber conceptos como, por ejemplo, el feedback. Cuando hablamos, estamos en un feedback, bueno, él va a ser el que va a introducir ese concepto. Y fíjense en algo que es interesante, porque él va a hablar de la teoría de control, pero de una comunicación entre máquinas y animales. Y él dice, solo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella dispone. Además, en el futuro, decía él, repito, 1948, desempeñaron un papel cada vez más preponderante los mensajes cursados entre hombre y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquinas y máquinas. Imagínense que en ese momento, cuando hablaba de hombres y máquinas, estaba hablando de los primeros lenguajes con los cuales el hombre se comunicaba con una máquina. La máquina obviamente que no entiende a la persona, sino lo que entiende la máquina son impulsos eléctricos, son distintos niveles eléctricos que se traducen en lo que se llama el sistema binario que vamos a ver nosotros. Pero la única manera que una máquina pueda comprender las órdenes que yo le doy es a través de un lenguaje, lo que se llama lenguajes de programación, que los vamos a ver cuáles son los programas de lenguaje más comunes. Algo que les recomiendo a todos es, hay un sinfín de cursos gratuitos que brindan universidades de todo el mundo, algunos con certificación si ustedes pagan, pero otros son totalmente abiertos en donde pueden aprender a programar. Cosa muy necesaria actualmente. No se pierda la posibilidad de programar. Existen cursos, existen manuales, se puede hacer de manera gratuita y es la base para ingresar a los nuevos empleos que hoy en día necesita, que la industria necesita. Ustedes como nuevos profesionales, antiguamente nosotros manejábamos las teorías, manejábamos el cómo se hace. Hoy en día es necesario manejar la tecnología. Una de las cuestiones importantes es saber programar. Es muy sencillo, más sencillo de lo que todos creemos, y en definitiva es aprender a comunicarnos con las máquinas. Repito nuevamente, este señor 1948 ya hablaba de que no solamente iba a haber una comunicación entre hombres y máquinas, sino de máquinas a hombres. Esto de lo que se llama el algoritmo de predicción, si le suena, y entre máquinas y máquinas se habla ya incipientemente de la inteligencia artificial, que veremos también en próximos capítulos. Entonces, esta primera teoría de la información pasa a mutarse, a entenderse como teoría matemática de la comunicación. ¿Por qué teoría matemática de la comunicación? Porque lo que lo hacían eran matemáticos, eran ingenieros dedicados a solucionar un problema, que luego van a entender ellos que es muy importante los mensajes, no solamente la cuestión tecnológica. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre la tecnología marcó a la comunicación. La tecnología fue la iniciadora y es la base por la cual los soportes comunicativos juegan, y no al revés, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, como ustedes están viendo en este gráfico, ya hablamos de fuente de información, pero esa fuente de información va a tener el nombre de mensaje, y hablamos de un emisor y de un receptor. Seguimos hablando de una fuente de ruido, hablamos de que ya estamos transmitiendo bajo un canal, porque van a cambiar las tecnologías, ya no van a ser cables, se van a incorporar lo que se llama el cable coaxil, van a aparecer las tecnologías como por ejemplo el satélite, ¿sí? Van a aparecer nuevos canales de comunicación, siempre va a haber una señal y siempre va a haber un feedback. Y siempre, porque son soporte físico, vamos a tener fuentes de ruido. Lo digital
lo que va a traer como consecuencia es que vamos a eliminar la fuente de ruido. Por lo tanto, va a ser fidedigno, en apariencia, lo que transmitimos como señal desde un emisor a un receptor. Y aquí aparece el gran cambio, porque en ese momento, hasta que aparece la disrupción de la tecnología digital, hablábamos de medios masivos y hablamos de una industria cultural. La industria cultural, los medios masivos son los que ustedes pueden describir, la radio, la televisión, ¿sí? Todos los medios electrónicos que ustedes conocen. Y en cuanto a la industria cultural, estamos hablando de la industria del entretenimiento, de la industria musical, ¿sí? Principalmente, de la industria cinematográfica. ¿Y qué teníamos? Bueno, teníamos audiencias, personas, ¿sí? Que se sentaban a, ¿cómo se llama?, a consumir este tipo de medios. De hecho, nuestro lenguaje tiene que ver con la facultad donde nos estamos cursando. Vieron que nuestra facultad es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Mucha gente pregunta, ¿qué hace la carrera de periodismo en una facultad de Ciencias Económicas? Bueno, nuestro lenguaje está inserto desde un punto de vista económico. Hablamos de producción, hablamos de distribución y hablamos de consumo, ¿sí? Se producen materiales culturales, se distribuyen por distintos canales y se consumen esos materiales. Por lo tanto, tenemos la misma jerga que se utiliza en la economía. Por eso ustedes habrán cursado materias de introducción a la economía, ¿sí? Porque nosotros permanentemente vamos a estar haciendo alusión a términos vinculados a lo que es la economía. Ahora bien, todo esto va a traer como consecuencia las teorías de comunicación que ustedes estudiaron. Algunos van a preguntar, bueno, pero las audiencias son tan pasivas. Y entonces la teoría de la lógica hipodérmica decía, bueno, los medios tienen un gran poder, lo que hace es inocular un mensaje y la gente responde a ese mensaje y actúa como zombie. Luego vendrán las teorías de uso y gratificación y dicen, no, las personas utilizan los medios según alguna. Otros vendrán y dirán, bueno, pero ¿cómo arman las agendas de consumo en los medios de comunicación? Y vendrá la teoría de la agenda setting. A partir de esto, lo que ustedes van a ver son todas las teorías que ustedes han estudiado, desde distintas perspectivas, ¿sí? desde distintos abordajes. Y ustedes habrán visto, sobre todo en teoría de la comunicación, que siempre, sobre todo en comunicación, se utilizan metáforas, ¿sí?, para poder explicar los hechos. Hablamos de una aguja hipodérmica, hablamos de una agenda, siempre utilizamos imágenes para poder representar las teorías. Y siempre va a hablar como objeto de estudio, algunos hablarán de la distribución, de las audiencias, de los medios en particular. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cambio disruptivo que nosotros vamos a ver? Es este. Teníamos una tecnología estrictamente analógica y ahora vamos a tener un modelo de negocio. Por eso nuevamente nos remitimos a las teorías económicas y a las teorías de administración. El cambio principal es que este modelo de negocio con esta tecnología de base era estrictamente de difusión, es decir, que alguien emitía un mensaje para muchos, había barreras para poder ingresar, es decir, si yo quería hacer radio en 1994, no hace muchos años atrás, necesitaba contar con toda la tecnología, necesitaba contar con una consola, un estudio de radio, necesitaba una antena de transmisión y necesitaba además pedirle los permisos porque las licencias corresponden al Estado Nacional que las otorga a cada uno de los oferentes. Por lo tanto, había barreras de ingreso. Es lo mismo que si yo quiero hacer, por ejemplo, una empresa vinculada a las telecomunicaciones, una telco. Bueno, hay barreras de ingreso, es decir, hay ciertas cosas que debo cumplir que no todos tienen el acceso. Y sobre todo se hablaba de la escasez. Bueno, yo tenía para consumir una serie de productos que ponían a disposición estos medios masivos, estas industrias culturales. Por lo tanto, las tres variables del modelo de negocio: difusión, pocos a muchos, barreras de ingreso, no todos podían ejercer esta tarea finalmente de comunicación, y la escasez en cuanto a los contenidos, ¿sí? Perdón. ¿Qué va a pasar y qué vamos a estudiar nosotros? Los modelos principalmente de audiencia van a cambiar. Ya no vamos a hablar más de audiencia, sino que vamos a pasar de hablar de un prosumidor, es decir, de las personas que producen y consumen a la vez. Vamos a hablar de un modelo de negocio totalmente distinto. Ya no vamos a hablar de tecnologías analógicas, vamos a hablar de tecnologías digitales. Y al incorporar la digitalización, lo que vamos a hacer es que el modelo de producción, distribución y de consumo va a cambiar radicalmente.
Y ese modelo de negocio, gracias a estas tecnologías, lo que va a hacer es que ya no vamos a hablar de unos pocos a muchos, sino que vamos a hablar de muchos a muchos. Es decir, que no vamos a un modelo de difusión, sino que vamos a un modelo de interactividad. Ya no hay barreras. Yo con un solo celular y con un software puedo producir contenido y puedo colgarlo en algunas de las plataformas. Y ya no hablamos de escasez, hablamos de abundancia. Hoy en día la competencia está dado por el interés que yo muestro en la audiencia, pero además compito con la atención, ¿sí? Con la atención que ustedes tienen día a día. Tienen que cursar, en este momento lo estamos haciendo a través de una de las plataformas, tienen que atender cuestiones personales y les queda un momento de ocio. Ese momento de ocio están aquellos que producen contenido en permanente trabajo para tratar de captar su atención, ¿sí? Por lo tanto, el concepto que hoy en día se maneja es esta atención y cómo yo logro la atención por parte de aquellos que ya no son una audiencia pasiva, sino que es una audiencia que produce contenido, que se comunica, que logra una comunicación estrictamente interactiva. Este es el gran cambio y esto es lo que vamos a analizar a lo largo de esta materia. Siempre como soporte, la tecnología. ¿Estamos hasta aquí? Por lo tanto, para no agotarlo, se ha pasado una hora de clases. Lo que vamos a indicarles ahora, cuáles son las tareas que le vamos a dejar a ustedes y finalmente cómo vamos a hacer para las cuestiones más formales de esta materia, porque así lo exigen el área, lo exigen en esta idea de dónde estamos parados, que es finalmente una facultad. Tenemos que tener alguna manera de poder medir sus conocimientos. Pero la idea es que ustedes se interesen por estos contenidos, puedan seguirlos, porque esto después les va a ser de interés para sus carreras, que no sea simplemente una cursada. Con algo que es muy interesante, si ustedes se fijan lo que acabamos de explicar, el poder hoy en día ya no reside más en nosotros como docentes. Nosotros lo que le vamos a dar es un camino, una interpretación, hemos preparado para ustedes un programa, pero hoy en día, pongamos esto, no pongamos emisor y receptor, pongamos docentes y alumnos, hoy en día el papel preponderante está en los alumnos. ¿Por qué? Porque toda la información está disponible. Es decir, no haría falta que ustedes cursaran aquí, si supieran qué material conseguir. De hecho, las antiguas universidades, estoy hablando de lo que era el inicio de la academia antes de las universidades, ustedes saben que el concepto universidad significa saberes universales. Bueno, lo que hacían era no seguir un programa estricto, cursar materias, recibirse y obtener un título que dice, bueno, acá yo obtuve tal título para poder ejercer dentro de una determinada profesión. Sino que en realidad lo que estaba dado era esta idea de la búsqueda o el interés por un saber determinado. Hoy ese saber está disponible. Gracias a este concepto de digitalización, la mayoría de las producciones están digitalizadas, digo, producciones académicas, con lo cual, si uno tiene interés, podría navegar, podría armar su propio programa y podría, digamos, finalmente interesarse. Lo que hacemos hoy en día como docentes es poder guiarlos a ustedes en un camino, y esa es nuestra tarea, poder incentivarlos e indicarles. Pero todo, créanme, está totalmente disponible, cosa que hace años atrás era imposible de poder hacer. Por lo tanto, la memorística, que era uno de los conceptos principales que se tenía tanto en la universidad como en la escuela, eso obviamente se pierde. Vamos entonces a ir a las actividades y después finalmente vamos a ver cómo vamos a evaluar y cuáles van a ser los principios de evaluación de esta materia. Por lo tanto, le voy a ceder la palabra, en este caso, a Verónica. Bueno, como les habíamos comentado, en el foro van a encontrar distintos disparadores para la participación. Eso lo vamos a abrir los días viernes, que son las clases asincrónicas. Por el momento todavía no tienen ninguna actividad en ese foro. Sí tienen dos actividades que ya están disponibles en el aula virtual. Una es la encuesta de consumos culturales, que es una encuesta de fácil resolución. Son muchas preguntas, pero les va a llevar pocos minutos para poder contestarla. Es una actividad obligatoria que está disponible en el aula virtual y tienen tiempo hasta el lunes 30 de agosto para poder contestarla. ¿Qué es lo que hacemos nosotros después con esa encuesta? No es que la contestan y nada más, sino que a nosotros nos sirve también para saber qué tipo de contenidos consumen, cuáles son sus gustos, sus preferencias y demás, y a partir de esos consumos culturales que ustedes tienen, nosotros vamos a proponer distintos ejemplos o distintos contenidos
para complementar los temas que tenemos que ver según el programa y según la currícula. Por otro lado, tienen también disponible un foro de presentación. En el foro de presentación tienen que hacer un texto breve. Si bien es un texto libre, ahí tienen algunas preguntas disparadoras o algunas preguntas guía que nos interesa conocer a partir de esas preguntas, conocerlos a ustedes. Pero además, como es una materia de tecnología, no solamente vamos a necesitar que se presenten a través de un texto, si bien la redacción para nosotros es muy importante, van a tener que, a partir de ese texto que ustedes producen y tienen que compartirlo en el foro de presentación, van a tener que acompañarlo con un video. El video lo pueden grabar con un celular o con una cámara, con lo que ustedes quieran, pero perfectamente se puede grabar con un celular. Y también tienen algunas preguntas guías para contestar en esa presentación. ¿Cómo van a subir el video? La plataforma, el aula virtual, no acepta más de 2 megas, creo, por actividad o por recurso. Por ende, no pueden subir un video al foro. ¿Qué es lo que nosotros les proponemos? Que puedan subir el video a cualquier plataforma, y lo que ustedes van a compartir en el foro es el link de acceso a ese video que ustedes grabaron. Lo pueden subir a YouTube. Si no quieren hacerlo público, lo pueden configurar como no listado, ¿sí? Entonces, solamente aquellos que tienen el link van a poder acceder a ese contenido. Lo pueden subir a su cuenta de Instagram, a cuenta de Facebook, donde ustedes quieran, si es que lo quieren hacer público. Si lo quieren subir de forma privada, puede ser en YouTube, de forma configurada no listado, o en Drive, Dropbox o cualquier sitio de la nube. ¿Alguna vez han subido material al Drive? Pueden abrir los micrófonos y contestarme. No, yo no. Video yo no. Bien. Sí, pero... No. Sí. Sí, pero no. Bueno, en ese caso, yo les voy a dejar, porque a veces se les complica un poco, lo pueden subir, pero después no lo saben compartir, o lo comparten pero no lo hacen público, y no lo quieren hacer público, o tienen miedo que alguien lo vea, que no seamos nosotros. Entonces, una especie de tutorial, ¿sí?, de cómo, si lo suben a Drive o a Dropbox, cómo hacer para compartir ese material, para que lo veamos nada más que nosotros dentro de la cátedra, ¿sí? Lo mismo que en YouTube. Si lo suben a YouTube, tienen la opción, ahí es más fácil, tienen la opción de colocar el video como no listado. Cuando les preguntan cómo lo quieren publicar, lo pueden hacer público, lo pueden hacer privado, o lo pueden hacer no listado. Cuando es no listado, eso indica que todos aquellos que tienen el link van a poder ver el material, pero aquellos que buscan por YouTube no van a encontrar ese material disponible, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a las actividades que tienen previstas para el viernes 30, y el texto y el video tienen tiempo hasta el viernes 3 de septiembre, porque es de mayor producción? ¿Alguna pregunta con respecto a estas actividades? Sí, yo, profe. Sí. ¿En el video qué tenemos que presentarnos o responder algunas preguntas? Ahí tienen, dentro del, no sé si podés compartir, Marce, si podés entrar a la consigna, porque yo no puedo compartir, no tengo los comandos, no sé si estás ahí. Si no, pueden entrar ustedes, ahí está. Sí, no te di el poder, fíjate, pero efectivamente... no me diste el poder. No te di el poder, Fíjate, pero en unidad 1, ahí van, actividad de presentación, y ahí tienen la consigna para el texto, lo tienen que acompañar con una foto. La foto, traten de que se les vea la cara. Esto no es un capricho, es que muchas veces hoy tienen algunos la cámara prendida, nosotros no le vamos a exigir que tengan la cámara prendida, porque no lo podemos hacer, pero siempre está bueno
es lo más cercano a la presencialidad que tenemos, ¿sí? Ya que estamos mediados por la tecnología, por lo menos ver caras y no nombres, ¿sí? A veces ni siquiera tienen una foto, a veces tenemos nada más que nombres. Hoy yo, por ejemplo, no entré logueada, entonces antes de abrir la cámara, nombre con un fondo negro. La idea es que hoy, porque es una clase de presentación, pero nuestra idea es que las clases sean participativas, que ustedes puedan abrir los micrófonos, encender las cámaras, y que esto sea lo más cercano a la presencialidad posible. Sabemos que no lo es, pero bueno. ¿Por qué les pedimos una foto? Porque nosotros también necesitamos, o por lo menos tenemos interés de ir conociéndolos, y por lo menos terminar el cuatrimestre coincidiendo nombre y cara, ¿sí? No vamos a pedir más que eso. Pero por lo menos que no, si alguien dice, tengo una pregunta, decir, este es el fulano con esta cara, si tiene la cámara apagada. Por eso les pedimos una foto. Por ende, la foto, ahí dice, una foto tipo carnet. Tipo carnet quiere decir que se les vea la cara, ¿sí? Incluso pueden abrir el Zoom y hacer una captura de pantalla y comparten eso. Pero no pongan una foto de espalda surfeando, o en la playa, o la sombra de ustedes, porque no los vamos a poder identificar. Entonces, tiene algunos requisitos o algunas características la presentación, tiene que ser una presentación formal, ¿sí? Con formal nos referimos a cuidar el lenguaje, cuidar la sintaxis, es decir, vamos a escribir dentro de un aula virtual, pero que es un aula virtual académica, ¿sí? Por ende, en este sentido, vamos a también solicitar que sean cuidadosos con el lenguaje, con la presentación, con la formalidad y demás. En el texto ahí tienen qué es lo que nosotros pretendemos que pongan, por lo menos nombre, apellido, la edad, el lugar de nacimiento, si están viviendo acá en Mar del Plata o están en el lugar donde nacieron, ¿sí? A veces que nacieron en un lugar pero viven en otro. Bueno, que nos cuenten qué son y dónde están. Si terminaron el colegio el año pasado, de qué colegio, si hace mucho que terminaron el colegio, no es necesario que pongan en qué colegio estudiaron, sino quizás si estudiaron otra carrera, o bueno, qué es de su vida. ¿Por qué eligieron la carrera? ¿Sí? ¿Por qué eligieron esta carrera de periodismo digital? Si trabajan y dónde trabajan. Después, ¿cuál es el proyecto profesional que tienen? ¿Sí? Brevemente. Y después, en el video, que es también de presentación personal, si bien toma como base la presentación escrita, la presentación que ustedes redactaron, les pedimos además que ahí nos cuenten cuáles son los consumos culturales, por ejemplo, si escuchan radio, qué radio escuchan, si escuchan música, si ven películas, series, si leen diarios. Bueno, que nos cuenten un poco cuáles son sus consumos culturales, que es un poco lo que respondieron en la encuesta de consumos culturales, ¿sí? Pero que nos cuenten, a viva voz, cuáles son sus consumos culturales. Después, si tienen referentes en el periodismo, cuáles son sus referentes, si usan redes sociales, cuáles usan y por qué, y lo más importante, que si quieren pueden encabezar con esto también, es cómo definirían ustedes tecnologías de la información. Que un poco Marcelo les adelantó, que traten de no googlear. Es decir, que contesten, no importa si no tienen ni idea. ¿Qué es lo que qué es lo que primero se les viene a la mente cuando alguien dice tecnologías de la información? ¿Sí? Traten de no googlear. Si googlean, no lo vamos a saber, no nos vamos a dar cuenta si después lo hacen. Bien, y como decía, una vez que tienen el texto producido y el video, suben todo junto al foro, ¿sí? El texto y abajo el link de acceso al video, ¿sí? Eso tienen tiempo para cumplirlo hasta el, habíamos dicho, 3 de septiembre, ¿no? Bien, ¿alguna consulta con respecto a esto? Sí, perdón. Sí. ¿Lo agregamos donde dice añadir un nuevo tema de debate? ¿O vamos arriba Sí. directamente al foro? Bien. Ahí,
ahí ponen añadir nuevo tema de debate, y ahí les va a quedar una presentación debajo de otra, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que como no podemos hacer una presentación acá y que todos podamos presentarnos, charlar y demás y conocernos, la idea es que esa presentación no es que quede ahí y nada más, nosotros la vamos a leer, vamos a ver los videos, pero la idea es que ustedes también puedan ver, puedan leer la presentación de sus compañeros, conocerse y demás. Igual ahora les voy a preguntar a ver si se conocen realmente, porque estas son actividades, estas dos son las únicas actividades individuales. Después vamos a hacer todos los trabajos prácticos y actividades, excepto la participación en el foro de participación, debate, como quieran llamar, todos los trabajos prácticos y actividades que tengamos van a ser grupales. Y les pregunto, ¿han hecho grupo ya para otra materia? Para aquellos que han cursado el primer cuatrimestre, porque sabemos que hay algunos que están recién desembarcando en esta carrera, así que puede ser que no conozcan a nadie. Pero Sí, aquellos en que... teoría de Bien, la comunicación hicimos grupos. bien. ¿Cuál es la idea? Para la semana que viene, para el lunes que viene, ya tienen que tener grupos conformados, ¿sí? De entre 3 o 4 personas. Aquellos que no tienen idea o no quieren hacer grupo con el grupo que tenían, o quieren sorprenderse, podemos armar el grupo nosotros, de forma aleatoria. El que toca, toca, la suerte es loca, ¿sí? Es decir, podemos conformar grupos y de forma aleatoria, y ustedes se reúnen con esas personas, o ustedes pueden formar sus propios grupos. Siempre recomendamos que ustedes hagan los grupos, porque muchas veces es por afinidad, o porque se conocen, o porque ya hicieron grupo y demás. Pero si hay gente que no conoce a nadie, y no tiene grupo y demás, lo resolvemos, ¿sí? Bien, aquellos que han hecho grupo, en teoría, de cuántas personas debe ser el grupo, entre 3 y 4 personas. Lo ideal son 4, ¿sí? 4 personas. Pueden haber grupos de 3. Más de 4 no, menos de 3 tampoco, ¿sí? No, yo no sé con quién, porque no conozco a nadie, lo voy a hacer solo. No. ¿Por qué no? Porque lo que vamos a pretender es que hagan trabajo colaborativo, mediados por la tecnología. Puede que se reúnan, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado, nuestra experiencia, estábamos en aislamiento absoluto, es decir, no podíamos hacer que se reúnan fuera de la universidad. Ahora sé que muchos se reúnen a estudiar, se reúnen para hacer grupos y demás, por ende puede haber reuniones personales, porque hasta 4 personas está permitido, Esto está no todo es, bien. esto no es Sí. incitación a las clandestinas, que quede claro, ¿eh? No, 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 porque son máximo 4, no se pueden reunir más que eso. Bueno, ahí ya las jajaja se van a reunir, yo mientras leo el chat. Bueno, aquellos que... ¿cuál es la idea? No sé si tienen grupo de WhatsApp, hay grupos que hacen grupos de WhatsApp, grupos por cátedra y demás, nosotros no lo vamos a hacer, pero lo pueden hacer ustedes. Pueden armar los grupos y pueden utilizar el foro de consultas. Vieron que hay un foro al principio, al inicio del aula virtual, que no es el foro de participación, sino que es el foro de consultas. El foro de consultas pueden hacer consultas a los docentes, es decir, nos pueden hacer consultas a nosotros, o pueden interactuar entre ustedes, ¿sí? De hecho, también podemos crear otro foro, yo para no crear otro, pero pueden usar ese, ¿sí? Para decir, bueno, yo no tengo grupo, ¿quién se reúne conmigo? Y pueden hacerlo a través del foro de consultas, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, ahí utilizaron el foro de consultas para poder conformar los grupos. Tienen todas las herramientas tecnológicas para poder usar, por ende, no hay excusas, ¿sí? Bien. Para el lunes que viene la idea es que ya puedan conformar los grupos, porque ya a partir del próximo viernes ya van a tener actividades grupales, ¿sí? Bien.
A ver qué preguntan por ahí. Pueden abrir los micrófonos. ¿Hay manera que nos quedemos entre nos para hacer los grupos después del Zoom? ¿Ok? Sí, nosotros podemos... Marcelo, sí, nosotros dejamos de grabar, podemos salir. Lo que pasa es Yo que tiré la pregunta, por eso, perdón. el No, problema no, es está que bien. yo tengo los comandos y tengo que delegarlo a la facultad nuevamente, así que no se puede quedar en el aula abierta. Ah, Ok, bien. ok. Bien. Algo que es importante en esto, que después le vamos a indicar, porque después obviamente hacemos un rescate de las actividades que estamos pidiendo, y tiene un por qué le estamos pidiendo esto. En cuanto les cuenta a la encuesta de consumos culturales, les vamos a proponer que vean cosas distintas, les vamos a mostrar cosas distintas que ocurran a nivel global, ¿sí? Vamos a salir de lo que se consume generalmente. Por el otro lado, la presentación es importante porque hoy en día, como decía Verónica, hoy en día ustedes se presentan de manera, a partir, digamos, de estas mediaciones que se producen con estos medios. Imagínense que Mirko hace dinero con esto. Y Mirko sabe cómo, él no, pero obviamente su padre y las empresas que lo siguen, saben cómo utilizar una cámara, cómo iluminarse, cómo posicionar eso. Imagínense si lo hace esa persona, no lo van a hacer ustedes, que además deben introducirse a una nueva industria. Después les vamos a mostrar la cantidad de nuevos trabajos que están sin cubrir hoy en día y que se publican por redes que no son las comunes, ¿sí? Aquellos que tienen LinkedIn lo saben perfectamente, la cantidad de nuevos rubros. Esto es lo mismo que pasó cuando apareció el auto. ¿Sí? Apareció el auto y aparecieron nuevos empleos. Hacía falta un chapista, hacía falta alguien que reparara la goma, hacía falta... Y la cantidad de empleos nuevos que aparecieron. Y esta es el inicio que ustedes deben tener. Tercero, es la cuestión colaborativa. Ciertamente antes nos reuníamos presencialmente. Hoy en día yo trabajo con empresas en Buenos Aires, pero en México y en Inglaterra. Y esto tiene que ver con una distancia que hay y ustedes son los que deben encarar esta idea colaborativa. ¿Es difícil? Sí es difícil, pero es económicamente, en cuanto a la vinculación, es de un ahorro total, porque lo que hay que hacer en los encuentros es ser breve, concreto, llegar a objetivos y plantear trabajos y esquemas de trabajo. Es un gran desafío, pero la idea es que ustedes lo puedan incorporar y esto les va a ser de mucha utilidad para empezar a hacer sus emprendimientos y finalmente incorporarse al mundo laboral. Una de las cosas que más se busca hoy en día es la flexibilidad de las personas, acostumbrarse a nuevos entornos. Y esto es un buen laboratorio, la FACU, el hacer esto, para que lo comiencen a hacer. Recuerden que todo lo que ustedes están utilizando en materia de plataforma surgió a partir de encuentros entre amigos. Facebook se inicia en la Universidad de Harvard, lo saben ustedes, ¿verdad? Steve Jobs lo que hace es tomar personas y él tomaba cursos. Su curso predilecto tenía que ver con la caligrafía y él cambia la interfaz de la computadora a partir de decir, che, las caligrafías eran feas. Toma un curso de caligrafía en la universidad, en Stanford. Nunca terminó la carrera en Stanford. Todo lo que ustedes ven en cuanto a vinculaciones, plataformas y demás, surgen a partir de personas que se conocieron en la universidad y que fue el germen de lo que ustedes están conociendo actualmente. WhatsApp, ¿sí? Las plataformas que hoy en día ustedes están consumiendo, lugares donde compran hoy en día a partir de plataformas de compras online. Todo eso surgió finalmente entre acuerdos, discusiones y sobre todo ver el entorno con compañeros que están en la misma sintonía. Y esto es una buena posibilidad para que ustedes lo aprovechen. No lo tomen simplemente como completamos algo más para cumplir y está bien. ¿Sí? Tómenlo como una verdadera oportunidad, sobre todo de entrenarse. Che, ¿cómo me tengo que iluminar? No sé cómo iluminarme. Tienen las herramientas para ir a hacerlo. Tienen los lugares donde poder buscarlo. Che, ¿tengo que subir un video? Bueno, tengo hoy en día dónde conseguir cómo subo un video. Tengo que aparecer, tengo que grabarme, a qué distancia debo poner la grabación, qué entonación, todo eso lo pueden conseguir hoy en día en diversidad de plataformas que le van a indicar cómo peinarse, qué fondos tienen que poner, cuál es lo más agradable, cuál es la semiótica de la colorimetría, ¿sí? Todo eso que ustedes aprovechen y que, repito, antiguamente había que contratar a un profesional, tenía que venir alguien que me indicara cómo debía vestirme, porque era un profesional que se había entrenado. Hoy en día ustedes ingresan a cualquiera de las plataformas y van a encontrar una cantidad de consejos que hasta hace 5 años atrás no existía. Recuerden que todas las tecnologías que estamos hablando son de apenas 10 años, ¿sí? Y ustedes, sobre todo como estudiantes de esta carrera, deben sacarle provecho. ¿La lectura, Vero? Bien, antes de pasar a las lecturas, fíjense que en el chat
Antonina pasó el link del grupo de WhatsApp que creo, si mal no leí por ahí arriba, armaron desde la facultad, ¿sí? Hay dos Aquellos... grupos, Ah, bien. uno de la materia y otro del segundo cuatrimestre. Ah, bien. Bueno, ese que pasaron, ¿de qué es? ¿Ese es al que se tienen que unir? No, hay uno que es de estudiantes o sea, de ingresantes 2021 que lo armamos a principio de año. Ese es el que Bien. pasé yo. Y el otro armó el centro de estudiantes, que es específico de la materia, que no sé si hay tanta gente en ese. El otro es como más sin centro de estudiantes, entre todos los estudiantes, que igual vamos agregando, más allá de que si sean ingresantes de este año o no, es general de la carrera. Bien. Bueno. Nosotros también tenemos uno que es del segundo cuatrimestre para los que ingresamos ahora también. No sé si es el mismo que dice. Bueno, ya me mareé. Fíjense, entren a alguno de esos, se ponen de acuerdo, aquellos que ingresaron y no tienen contacto con otras personas y demás, ingresen por lo menos a ese que pasaron el link, y ahí ya se pueden por lo menos pasar los teléfonos y demás para organizarse. La idea es que, como decía, para el lunes estén más o menos los grupos conformados y podamos empezar a trabajar. Por otro lado, como les habíamos dicho, nosotros siempre les vamos a dejar lecturas para que puedan adelantar y poder llegar a la clase, ¿sí?, con las lecturas previas hechas. No es obligatorio, pero sugerimos, recomendamos, ¿sí?, que aquel que pueda adelantar la lectura va a poder llegar mejor a la clase, ¿sí?, sea sincrónica o asincrónica. Por ejemplo, para la clase que viene, que es el viernes, y la clase va a ser asincrónica, después les vamos a explicar un poco qué significa esto, porque nosotros hablamos de sincrónico y asincrónico y quizás todavía no lo explicamos, pero, o cómo vamos a trabajar. Las dos lecturas que tienen son estas, que tienen asignadas acá. De todas maneras, en cada carpeta de clase les vamos a dejar, hoy por ejemplo van a tener, cuando terminamos esta clase, van a tener la carpeta de la clase 1, y ahí les vamos a subir la clase, ¿sí?, grabada, y van a tener la carpeta 2 de la clase 2, con las lecturas que van a tener que leer para la clase siguiente. Y en esa misma carpeta, después el viernes, les vamos a subir la clase correspondiente a la clase 2. ¿Se entiende? La idea es, antes teníamos configurado el aula de otra manera, entendemos que de esta manera que concebimos para este curso es más prolijo o más llevadero, que ustedes puedan encontrar el material, las lecturas, los videos por carpeta y por clase, ¿sí? Que no tengan que ustedes ir buscando, sino hacer el aula un poco más intuitiva y que tengan todo al alcance de la mano, a un clic de distancia, hablando de tecnología. Bien, creo que nada más. Y Bien. estos son los videos que también ustedes van a encontrar, ¿sí? Son videos que van a hacer referencia a la clase, ¿sí?, que vamos a ver el día viernes. Uno es de Los Simpsons, porque explica claramente, Homero Simpson va a explicar qué es Internet. Luego un cambio que se produce en materia de educación, en donde la señorita Krabappel, que es la maestra de los chicos, van a ver qué pasa con la disrupción de las tecnologías digitales. Luego tienen ustedes, no sé si lo siguen, el canal, en este caso Malas Noticias, qué pasa con la actividad periodística y el cambio de la reducción digital, y en estos posteos, en estos micro posteos que se hacen actualmente. Y finalmente, algo para tomar un poco a risa, que es el gobierno pasado creó un ministerio, se llamaba el Ministerio de las Comunicaciones, y ahí van a ver la sutileza del exministro de Telecomunicaciones de la República Argentina. Entonces, para finalizar, próximo encuentro, ustedes tienen estas lecturas, la idea es que ustedes las puedan leer. Repetimos, esta es la nueva concepción de lo que se llama clase invertida, en donde ustedes ya llegan con las lecturas realizadas. Y algo que es importante, la clase que ustedes van a ver como clase asincrónica, los videos son cortos, no tiene la duración que tenemos actualmente, que llevamos casi 1 hora y media, sino que son simplemente videos cortos de no más de 15 minutos, esos videos donde resumen la clase y donde
los derivan a los textos y a los videos extras que nosotros le ponemos, ¿sí? No sé si quedó claro hasta ahí el punto. Vamos a ir rápidamente a lo que va a ser la forma de evaluación y con esto vamos a dar por finalizado el encuentro de hoy, si les parece. Salgo de esta pantalla, voy a ir nuevamente al campus virtual. Y lo que vamos a hacer entonces es poder visualizar en lo que es introducción, como les había comentado a ustedes, van a encontrar el programa de la materia. Recuerden que cada uno de ustedes rinden bajo el programa del año, porque este programa son dinámicos y cada uno de los programas de lo que se llama la planificación va cambiando año a año. Por lo tanto, ustedes siempre se tienen que regir por el programa, digamos, que les corresponde, ¿sí? Aquí lo que van a ver ustedes particularmente es, correspondiente al año 2021, van a encontrar lo que nosotros le comentaba a Verónica, que es un cronograma. Cada clase tiene una fecha, lo que se va a tocar y si es sincrónico o asincrónico. Salvo que surja algo imprevisto, esto está configurado según el régimen académico y el calendario académico que aprobó la Facultad de Ciencias Económicas para todo su año académico. Van a ver que algunas aparecen como inactividad académica, porque esa fecha no es presencial, no se da clase en la universidad y por lo tanto aparece como una clase, pero obviamente como inactividad académica. Aparece en la fecha de los parciales, en este caso va a coincidir la fecha, en este caso el día 4 de octubre es la fecha de su primer parcial y es la fecha de la entrega también de la primera actividad evaluable. La fecha de los recuperatorios van a encontrar, las clases de consultas, ¿sí? Con revisiones previas a lo que va a ser el parcial, también eso lo tenemos previsto, y obviamente finalmente lo que es el cierre, digamos, de la materia. Con respecto a la de evaluación, repito, es interesante que ustedes tomen algún tiempo para poder leer cuáles son los objetivos, qué es lo que se persigue, qué esperamos de ustedes, por qué fue armado de esta manera esta materia. Con respecto a la evaluación, siguiendo el régimen de enseñanza que tiene la facultad, nuestra materia es promocional. ¿Cómo se logran los requisitos de promoción? Lo primero que es aprobar la cursada. ¿Cómo se aprueba la cursada? Con 60% de asistencia a la materia. ¿Cómo tomamos nosotros la asistencia? Bueno, muy sencillo. Nosotros seguimos el rendimiento de ustedes a través de la plataforma. Esto que ustedes cursan actualmente, el ingreso que ustedes hacen a la plataforma, todo eso va quedando registrado y nosotros como docentes podemos tener un registro de cuándo entran ustedes, pero eso también nos sirve a nosotros para ir tomando métricas, ¿sí? Para saber cómo debemos colgar las cosas, qué duraciones tienen y demás. Por otra parte, la asistencia que ustedes nos van a dar los días que nos encontremos, los días lunes, que es materia sincrónica, es clase sincrónica. Por otra parte, tienen que tener cumplimentadas todas las actividades, lo que no son trabajos prácticos, pero se les llaman actividades, y las 2 actividades pedagógicas evaluables, que son fijadas por nosotros. Eso lo que va a hacer es que completen el requisito de promoción junto con los parciales o los recuperatorios, valen ambas cosas, parciales o recuperatorios, con nota igual o superior a 4. Cuando ustedes logran eso, se llama que han obtenido la aprobación de la cursada. Aquellos que tengan nota igual o superior a 6 y que el promedio de un 6 van a promocionar la materia. Requisito para aquellos que digamos, les ha ido mal en esta parte, no han podido, junto con las instancias que se llama de recuperatorio, no han podido rendir, digamos, con una nota llegada a 4, tienen que aprobar al menos un parcial con nota 4, tiene que haber un 50 de aprobación de APE para pasar al habilitante. El habilitante es la primera fecha que ustedes rinden el examen final. En este caso, los alumnos que tienen esta condición van a rendir ahí lo que se llama un global, ¿sí? Rinden ahí un examen y de aprobar con 4 pasan ahí sí a la instancia de final. Los requisitos entonces para llegar al final, supongan que ustedes cumplieron los demás requisitos, bueno, haber aprobado los parciales o recuperatorios con nota igual o superior a 4, y por lo tanto el promedio de resultado es menor a 6. Por lo tanto, no alcanzan la promoción, pero sí están en condiciones de presentarse a las mesas de exámenes. Recuerden que son 3 mesas de exámenes de la materia, y una vez que se cumplieron esas 3 llamados, ustedes pierden la materia. Hay una condición que se llama condición de estudiante ausente, son para aquellos
que no hayan rendido ninguno de los parciales recuperatorios. Si no rindieron ninguno de los parciales y hayan entregado las actividades, hayan estado en clase y demás, se les considera alumno ausente y por lo tanto deben, ¿cómo se llama?, recursar la materia. Algo que es importante, que está dentro del régimen, los alumnos que no puedan rendir o que no puedan, digamos, aprobar los recuperatorios o que por alguna razón personal no pueden seguir con la cursada, la unidad académica solicita que mediante nota se den de baja la inscripción de la asignatura, para que al final después no le quede la materia como alumno ausente, sino que directamente se le da de baja del sistema. Esto es importante, ¿sí? Después abajo lo que hay es una justificación y además, bueno, repito, es interesante que ustedes puedan leer a qué nos comprometemos nosotros y finalmente qué esperamos de ustedes con respecto a esta materia en particular. Recuerden que son 4 horas de las de clase. Cuando era presencial eran 2 horas los días lunes y 2 horas los días viernes. Voy a dejar entonces de proyectar. Denme un segundito. Y ahí estoy nuevamente con ustedes. Nos volvemos a encontrar entonces de manera sincrónica el próximo lunes, 19 horas. Va a ser el vínculo que vamos a tener, es la dirección, en el ID que tenemos de comunicación es ese. Y el día viernes van a tener disponible entonces la clase, la primera clase de manera asincrónica, ¿sí? Junto con, lo ideal es que lleguen ustedes el día viernes con las lecturas realizadas. Los canales de comunicación están todos disponibles, así que cualquier mensaje, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer, todos los mensajes están disponibles, nosotros los chequemos permanentemente y contestamos por ahí. Es bueno que los demás también sigan esos canales porque por ahí tienen la misma duda y se pueden sacar esa duda. Y ahora sí, abrimos los micrófonos para que puedan hacer las consultas que deseen. Luna levantó la mano. Sí. Y hacer una consulta. Sí, profes, mi consulta es acerca de la instancia de promoción. Sí. Para llegar a la promoción, ¿es necesaria aprobar las APEs o tenerlas hechas? Aprobar las 2 APEs. Bien, buenísimo. ¿Sí? Aprobar las 2 APEs. La APE lo que tiene es que lo que buscamos es que ustedes puedan aplicar de manera, aquello que es teórico, aquellos que han visto de manera teórica, lo pueden aplicar a un caso, digamos, concreto. Nosotros les vamos a habilitar ya la semana que viene las APE para que las puedan ver, una vez que ustedes conformen los equipos, para que puedan ver en qué consiste, porque las APE tienen etapas de entrega, cosa de no llegar a la última instancia y que lleguen ustedes apurados para poder hacerlo. También lo que vamos a hacer la clase que viene, que va a ser de manera sincrónica el próximo lunes, les vamos a hacer una encuesta en donde les vamos a proponer un día de reunión con fecha que ya tenemos estipulados. Para aquellos que quieran, aquellos que desean, nos vamos a encontrar en un lugar público, manteniendo el distanciamiento social. Va a tener una consigna esa actividad y aquellos que se quieran sumar se van a poder sumar. Y lo que vamos a hacer es poner a disposición de votar. Si logramos, como una buena democracia, la cantidad de votos, haremos esas actividades, y si no llegamos, bueno, no haremos esa actividad que tenemos previsto. Digo en esto que, bueno, podemos hoy en día poner un lugar de encuentro y poder, sobre todo, conocernos manteniendo las distancias y demás. No sé si alguno ya completó o ha recibido vacunas, algunas por lo menos de las vacunas, ¿sí? Bueno, muy bien. Creo que esto también, digamos, sirve sobre todo y que tenga un propósito, no solamente conocernos, sino que le vamos a proponer una actividad corta, no van a ser 2 horas, para poder reunirnos. Vuelvo a repetir, las clases puntualmente son clases cortas, son videos que no superan los 15 minutos y que condensan todo el tema que se propone explicar en ese momento. Por eso es muy importante el hecho de las lecturas, ¿sí? Algunas, reconocemos, son complicadas, pero estamos en el ámbito académico y queremos que lean fuentes de primera mano y no textos reelaborados, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, hay una en el chat, dice, si desapruebo las APE pero promociono con los parciales, entiendo qué pasa. Nosotros, fíjense, después lean atentamente el programa, todas las instancias, tanto actividades, trabajos prácticos, parciales y actividades pedagógicas evaluables, se tienen en cuenta para la aprobación de la materia. No es que si aprueban una cosa pero desaprueban otra, no.
todo tiene que estar entregado y aprobado. Puede ser que las AP tienen aprobado o desaprobado, no tienen una nota numérica, ¿sí? Tienen que estar entregadas y aprobadas. Después nosotros, por una cuestión de valoración, les devolvemos una nota, un concepto y una devolución para que no sea ese aprobado o desaprobado. Pero por programa, las actividades pedagógicas evaluables se evalúan con aprobado o desaprobado. Pero dentro del aprobado hay distintas instancias. Entonces, nosotros les hacemos una devolución por escrito, más allá de una valoración numérica o conceptual, ¿sí? Pero todas las actividades que les proponemos tienen que estar realizadas, entregadas por el campus virtual. Siempre, eso quiero aclararlo, nosotros vamos, tanto las actividades como los trabajos prácticos van a tener tareas, ¿sí? En el aula virtual se llaman tareas. Nosotros les llamamos trabajos prácticos, pero a ustedes les va a aparecer como tarea 1, tarea 2, tarea 3. Esas tareas tienen que estar entregadas en tiempo y forma solicitada a través del campus virtual, porque es la constancia que ustedes tienen de haberlo entregado. Si ustedes me lo envían por mail, lo envían por otra vía y demás, yo me puedo hacer la desentendida, la distraída y mirar para otro costado y decir, a mí no me entregaron nada. Entonces, por una cuestión de asegurarse ustedes que han entregado en tiempo y forma la actividad o trabajo práctico, todos los trabajos prácticos se hacen a través del aula virtual. Las consultas y demás sí las resolvemos por cualquiera de las otras vías, por Instagram, por el mail, por la mensajería del aula virtual, por donde quieran. Pero los trabajos prácticos, por una cuestión de formalidad, y para que a ustedes les quede una constancia de haber entregado el trabajo práctico, se hace a través del aula virtual. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que todas esas actividades van a tener una devolución. Puede ser a través de un comentario, o puede ser a través de una nota, aprobado o desaprobado, una nota numérica o conceptual. Y eso a ustedes les va a quedar registro en las calificaciones, ¿sí? Ustedes tienen una especie de boletín, en el aula virtual se llama calificaciones, que ustedes pueden ir siguiendo. ¿Qué es lo que han entregado? ¿Cómo lo han entregado? Si está entregado fuera de término, y qué nota o comentario han obtenido de esa actividad que han entregado. Por ende, por una cuestión de formalidad, todo lo que es actividad y trabajo práctico se canaliza por el aula virtual, ¿sí? Algo para acotar en ese sentido, el año pasado, personas que no lograron, las APEs se entregan una fecha, después tiene fecha de recuperatorio, aquellos que no lograron tuvieron que ir a final, ¿sí? Para redondear la pregunta que se hacía, la respuesta es que tuvieron que ir efectivamente a examen final. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Bueno, ya los hemos aburrido demasiado, son las 9 de la noche, nos espera la voz argentina. Como decía un profesor mío de filosofía, lo que no entendieron, estábamos estudiando los filósofos griegos y en un momento decía, lo que no entendieron se lo preguntan a Marcelo Tinelli esta noche. Nos vamos a decir más o menos lo mismo, es hora de ir a comer, a relajarnos un poco. Bienvenidos, para nosotros es un placer. Este es nuestro tercer año en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es un placer. Está el programa preparado para ustedes, para que lo puedan disfrutar, para que lo puedan aprender, y además vamos a visitar el feedback de ustedes, para saber qué tenemos que ir mejorando día a día. Así que bienvenidos a la aventura, esperemos recorrer juntos este camino, y que nos enriquezcan, y que en algún momento ustedes se sumen a esta cátedra, ¿sí? Sean, como ocurre en la universidad, que esto sea dinámico y que en algún momento pasen a ser alumnos ayudantes y a partir de eso puedan hacer también carrera dentro de esta universidad. Un placer, van a encontrar esta clase grabada, obviamente, este video va a estar ya a disposición a partir de esta noche, y van a encontrar la clase ya número 2 sincrónica. Ha sido un placer, un gusto, que la pasen bien. A cuidarse, como dice nuestro presidente, ¿sí? Y no hagan fiestas, les pedimos por favor. Buenas noches para todos, nos vemos. Nos vemos. Chao, buenas noches, gracias. Chao.